Bueno, yo soy Agustín, trabajo en Down España, en la Federación Española de Síndrome de Down. Es la federación donde están casi todas las organizaciones de familias y de personas con síndrome de Down de nuestro país. Pues un conjunto de organizaciones, somos ONGs de familias, dando apoyos y defendiendo y representando a las personas con síndrome de Down. Sabéis que ayer fue 21 de marzo, que entre otros temas fue Día Mundial del Síndrome de Down. El 21 de marzo es el 21 del 3, que es el mes 3 del año, ¿vale? Es un juego de palabras simbólico con lo que es el síndrome de Down. El síndrome de Down, las personas con síndrome de Down son personas como nosotros, pero tienen una peculiaridad que les hace singulares. Las personas con síndrome de Down tienen un cromosoma más dentro de sus células. En el caso de las personas con síndrome de Down es una característica muy particular. Resulta que el cromosoma en el cual se produce esa triplicación es uno de los cromosomas más pequeños de todos los cromosomas del ser humano. Se calcula que tiene unos entre 400 y 500 genes. Y resulta que el hecho de que sea tan pequeño consigue que esas personas lleguen a ser viables, a cambio de un peaje o de muchos peajes. Todos, supongo, bueno, os voy a preguntar primero, ya que os veo ahí tan modositos y tal, sin hablar, ¿eh? Pero me gustaría saber cuáles de vosotros conocéis a una persona con síndrome de Down. ¿Tenéis un vecino, un familiar, un amigo? A ver, levantad el brazo, yo también. Vale, perfecto. Bueno, pues vosotros todos sois de Algeciras, ¿no? Bien, pues entonces, para que os hagáis una idea, en Algeciras, con la población que tiene, aproximadamente en vuestra ciudad habrá, pues seguramente, unas 110 personas con síndrome de Down, más o menos. O sea que es posible, fácil, que, como habéis comentado, muchos de vosotros conozcáis a una persona con síndrome de Down. ¿Qué característica les da esto que os he comentado, que es un poco de cuál es su nacimiento? Bueno, pues ese peaje lleva con ellos asociada pues algunas características, algunas que son comunes a todas las personas con síndrome de Down, muchas otras no, dependen de cada persona, de cómo haya sido su desarrollo individual. Por ejemplo, es muy habitual que tengan una discapacidad intelectual, es decir, más limitaciones de tipo intelectual, cognitivo, más problemas de aprendizaje o aprendizaje más lento. Es, por ejemplo, mucho más habitual que tengan más problemas de lenguaje, lo que para todos nosotros es muy fácil, escuchar, interpretar lo que se dice, aprender a hablar, todo eso nuestro cerebro lo hace rapidísimamente, automáticamente. Resulta que en una persona con síndrome de Down, su biología, para conseguir que hable, ha tenido que utilizar canales neuronales, conexiones en su cerebro que son diferentes a las nuestras. Y eso explica, por eso, por ejemplo, que a veces pues tengan más problemas para hablar, o que les cueste más expresarse, o que su expresión o tienen más lengua de trapo, como a veces seguramente, como habéis conocido a algunas personas, pues lo habéis podido vivir. También tienen algunas características que les hacen muy peculiares. Y además, peculiaridades que no son solamente de tipo negativo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. A todos nos gustan, a mí, por lo menos seguro, nos gustan, por ejemplo, mucho los dulces o el chocolate. ¿Sabéis, por ejemplo, que las personas con síndrome de Down tienen menos caries que el resto de las personas? Es una peculiaridad de su naturaleza genética. Su naturaleza genética hace que tengan menos caries. Pero pues sabéis una característica de las personas con síndrome de Down, ellos tienen menos cáncer,
tienen menos tumores que el resto de las personas, porque el síndrome de Down les protege. A cambio, por ejemplo, todos conocéis lo que es la vida de personas mayores que tienen Alzheimer, ¿no? Enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues las personas con síndrome de Down tienen mucho más Alzheimer que el resto de las personas, pero además muchísimo más. Una proporción como 10 veces superior. Eso hace que normalmente, por características de la enfermedad de Alzheimer, vivan menos. Como veis, son ejemplos que caracterizan lo que es la genética de las personas con síndrome de Down. Son un grupo humano singular. ¿Son personas muy diferentes a nosotros? Os lo pregunto no para que respondáis, pero sí para que lo penséis. ¿Pensáis que son personas muy diferentes a vosotros? Porque efectivamente en algunas cosas sí lo son. Su discapacidad intelectual, sus características físicas son diferentes, tienden a tener más problemas para el ejercicio físico, etcétera, etcétera. Pero eso hace que sean personas realmente menos interesantes o dignas de vivir que vosotros. No sé lo que pensáis, ¿vale? Es vuestra opinión. Pero sí os digo, por ejemplo, lo que dice mucha gente que pensó antes que nosotros y que son los que hicieron una cosa que llamamos la Declaración de Derechos Humanos. Y la Declaración de Derechos Humanos dice que cualquier ser humano, cualquier persona, da igual su sexo, su raza, su condición, su discapacidad, su nacionalidad, etcétera, que cualquier persona es un sujeto de plena dignidad humana. Es decir, que todas las personas tienen plena dignidad, tienen derecho a vivir, que no hay diferencias entre unas personas y otras. Y algo tan sencillo, tan básico, aplicadlo ahora a lo que os estoy comentando, a las personas con síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down da igual que no vayan a ser grandes médicos, grandes científicos. ¿Pensáis que todos los de vuestra clase, que os conocéis mucho, sois todos iguales? Seguramente que habrá algunos de vosotros que seréis excelentes o brillantes en matemáticas y a otros os costará muchísimo. Seguramente algunos de vosotros seréis excelentes dibujando, haciendo música. Sois capaces de hacer una poesía como el resto de personas, por lo menos yo que estoy en esta sala, no sería capaz. Seguramente muchos de vosotros seréis capaces de ser buenos deportistas. Seguramente muchos de vosotros seríais capaces de ser la persona que alza la voz en una emergencia, en una catástrofe y dirigís al resto del mundo, ponéis orden y hacéis que todo funcione mejor. O sea, un ejercicio claro de liderazgo. Seguramente muchos de todos vosotros seréis capaces de conseguir que la sensibilidad a la hora de explicar una historia o de contar un cuento o de cantar una canción y tal, sea lo que destaque de vosotros. Cada uno de nosotros, cada persona, es singular. Las personas con síndrome de Down también lo son, también son singulares. Cada uno de ellos tiene sus propias habilidades, sus propios talentos. Todas las personas que se relacionan con las personas con síndrome de Down reconocen que el hecho de cómo son, su sinceridad, no es que no sean la ausencia de maldad, como se dice, no, es que tienden a ser personas que por su discapacidad intelectual suelen ser directas, comentan las cosas como son, no le buscan complicaciones. Todas las personas que tenemos la experiencia de relacionarnos con personas con síndrome de Down somos conscientes de esa aportación que hacen a nuestra humanidad. Yo, el que os estoy hablando en este caso, os podría decir que no creo que el mundo sea peor por tener determinado número de personas con síndrome de Down. Al revés, creo que aportan su visión directa de las cosas, aportan un poco su papel en nuestro mundo. ¿Sabéis que, por ejemplo, en el caso de los equipos profesionales de las empresas donde hay personas con síndrome de Down, los estudios dicen
que el trabajo de ese equipo es mejor, que gestionan mejor, que su clima laboral, que su trabajo de equipo es mejor cuando tienen una persona con síndrome de Down con ellos? Habría que preguntarse por qué. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues porque las personas, da igual que tengan una discapacidad, aportan. Estamos acostumbrados a pensar en que solamente los mejores, los más listos, los más hábiles, son los que son como más dignos, ¿no? Son los que llegarán más lejos. La vida no funciona así. La vida es mucho más abierta que eso. La aportación que hace cada ser humano individual a la vida, a la humanidad, a nuestra sociedad, es muy abierta. Cada uno aportamos muchas cosas. Algunos aportan talento intelectual, otros aportan talento físico, otros aportan cercanía, otros aportan empatía, otros aportan amor, otros aportan poesía. Y eso es lo que nos caracteriza como seres humanos. Eso es lo que a todos y cada uno de nosotros nos hace grandes. Yo hoy quiero hablaros de ese grupito de personas tan particular, tan excepcional, que si no conocéis, os animo a que tengáis algún tipo de relación y además con mirada abierta, con una mirada limpia, con una mirada viendo más al fondo de cómo son las personas con síndrome de Down. Yo os puedo asegurar que descubriréis sobre todo seres humanos como nosotros y descubriréis además que realmente son vidas que tienen mucho sentido. Los que estamos y nos relacionamos con ellos lo sabemos bien. Hoy el motivo de poder charlar un poquito y conversar y tal era aprovechar pues la buena experiencia que ha tenido nuestro amigo Antonio Herrera, que le tenéis por ahí, supongo, ahí sentado y tal, y que ha hecho un libro ficción realmente muy interesante. Y además haciendo ciencia ficción, ¿eh? Pero una ciencia ficción que ya os aviso que posiblemente de ficción dentro de unos años va a tener poco. Es decir, pueden ser situaciones reales. La genética, el desarrollo de la genética está cambiando nuestro mundo y lo va a cambiar muchísimo más. Y nos va a plantear enormes cuestiones, enormes preguntas. La bioética, la biología, la ética alrededor de la genética nos va a plantear enormes retos. Y os aviso, vosotros vais a ser una generación que vais a vivir de lleno esos retos. Y los vais a vivir. Y os vais a preguntar, ¿pero es posible hacer selección genética? Como veis, hay muchos temas. Yo, a lo que queráis un poco que hablemos, pero sobre todo agradecer a Antonio que haya hecho ese libro por las preguntas y los temas que plantea que nos hace pensar. Nada más, a vuestra disposición para lo que queráis y mente abierta y muchísimas gracias por poder estar con vosotros. Bueno, soy María, la profesora de lengua castellana y literatura del curso, y yo le comentaba a Antonio el otro día lo interesante que me parecieron sus aportaciones, porque todas muy profundas, ¿no? Y cómo entre ellos intercambiaron un punto de vista que eran muy distintos, pero que eran todos muy razonables. Uno de los alumnos, Ismael Samadi, yo creo que él fue quien supo contextualizar un poco la cuestión. Y él dijo, la cuestión es que la sociedad, que las personas con síndrome de Down como un problema, cuando no lo son. No son un problema social. Y de ahí, bueno, hubo opiniones de un montón de compañeros muy acertadas, todas de ellas, y lo que sí fue muy positivo es la aceptación, ¿no? el trato de la consideración de considerar a las personas como síndrome de Down como iguales a ellos mismos. Y yo creo que eso fue muy positivo. Bueno, ¿quién quiere hablar de vosotros? Último, una de las dudas de las cosas que se plantean o de ¿qué opinas con respecto a la inclusión al aula respecto a personas con síndrome de Down o de otras discapacidades? Si es bueno
el problema que se debate sobre colegios especiales o no, lo bueno de como has comentado antes, de que haya esa diversidad. Claro. No, es un gran tema y además estamos en un ámbito educativo, con lo cual es normal. Yo os digo que ahora mismo es el gran debate que hay en la discapacidad. Y además no solo en la discapacidad intelectual, no solo en el síndrome de Down, sino en la discapacidad, que es el de la adaptación, el del cambio, el de la transformación del sistema educativo para atender a las personas con discapacidad. Y de esto es de lo que hablamos cuando hablamos de inclusión educativa. ¿Vale? ¿Por qué es el gran debate? Porque yo antes os comentaba el punto de partida que significó la Declaración de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad cuando reconoció la plena dignidad de las personas. Reconocer la plena dignidad de las personas con discapacidad quiere decir que reconocemos que cada persona con discapacidad es como es. En el caso de las personas con síndrome de Down, ellos no han tenido opción, han nacido así, son así, no son personas enfermas, es decir, esa es su naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahí el mundo, en cierta medida, en gran medida, se tiene que ajustar y adaptar a lo que necesitan ellos como seres humanos singulares y no al revés. Entonces, una educación, un sistema educativo que funcione como Dios manda, tiene que encontrar las estrategias, los sistemas para quitar barreras, para establecer apoyos, para encontrar formas para que todas las personas puedan encajar en un aula. Porque además la educación es para todos. Todos compartimos un montón de horas en la escuela, en el instituto, con otras personas, con otros compañeros. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo de manera separada? No tiene sentido. No tiene sentido. Y no solo es que no tenga sentido, sino que es que tenemos que luchar para que sea así. Los que me estáis escuchando ahora mismo sois personas muy diferentes. Bueno, pues en el aula donde estáis, en vuestras clases, todos encajáis. Lo que estudiéis, lo que os aporten vuestros profesores, los que aprendáis, lo que hagáis en el día a día, tiene que ser válido para todos. Habrá algunos que les interese profundizar y llegar hasta el límite en una asignatura concreta, en un tema concreto. Habrá otros que no, que se conformen con un menos. Pero el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades, conocimientos, hay que buscar un sistema que se adapte. Y no es fácil, no es fácil. Y esto es un gran reto ahora mismo para educadores, pedagogos, profesores, pero es nuestra obligación. Si creemos que las personas con discapacidad tienen tanta dignidad humana como nosotros, la consecuencia es que nuestros espacios tienen que estar compartidos con ellos y que no les tenemos que separar. Recordad una cosa, una de las cosas más tristes de discriminación, de maltrato, que nosotros vivimos todos los días con personas con síndrome de Down, en la escuela, no está dentro del aula, está en el patio. Cuando el resto de los compañeros les dejan aparte y no juegan con ellos o no les dejan participar con ellos y tal. Y eso es muy doloroso, muy doloroso. Y esto no depende de los profesores, esto no depende del director, esto no depende de la escuela, o no solo depende de ellos. A ver, yo soy Maesma Carrasco y, vale, mi pregunta era, en clase, en el debate se ha relacionado mucho la felicidad con el desarrollo cognitivo. Se decía que las personas con más desarrollo, más inteligentes, entre comillas, eran más infelices, como en el caso contrario, las personas con síndrome de Down eran más felices, por decirlo así, debido a su inocencia. Bueno, su inocencia. Entonces, yo quería saber tu opinión sobre esto. Muchísimas gracias. Es muy buena reflexión. Y además sabéis que es una reflexión antiquísima. Este es un debate que empezó en la antigua Grecia con los socráticos. Esto que habéis estudiado alguno, veis ahí en los libros, de estos que parecen que están fosilizados. Bueno, pues tenían este tipo de debates. Los antiguos griegos debatían sobre si el desarrollo humano y el compromiso en su ciudad, en su comunidad, en la polis,
se estaba basada pues un poco en el conocimiento, ¿no? En la aportación que podía hacer las personas profundizando, siendo capaces de hacer una reflexión intelectual profunda. Y entonces surgió este debate. Ellos se planteaban justo esta cuestión. Las personas que ignoran lo que es la parte del mundo, paradójicamente viven más tranquilas, viven más felices. Pero todo es porque la vara de medir que utilizaban era el desarrollo intelectual. La pregunta yo os la haría al revés en este debate que habéis tenido en clase. Es decir, ¿vosotros la felicidad la medís por el conocimiento solo? Es decir, ¿una persona más feliz, más plena, lo es solamente por el que conoce? Claro, una persona con discapacidad intelectual, pues hay muchas cosas que le preocupará, lo que esté pasando poco en Kazajstán, o saber pues, cosas que pueden suceder en el mundo, o reflexiones de tipo intelectual. En ese sentido, son más directos, ¿no? Su vida es más aparentemente sencilla. Pero es que la felicidad no es tan fácil de definir. La felicidad tiene muchos factores. La felicidad nos habla, lo saben cada vez mejor los psicólogos, de plenitud humana, de desarrollarse, de conseguir resultados, de conseguir reconocimiento, de desarrollar empatía, amor. Entonces, ese concepto de felicidad, si es más amplio, nos dice que es tan válido para nosotros como para una persona con una discapacidad intelectual. Vosotros sois menos felices porque sois capaces de profundizar más una reflexión intelectual que la que hace una persona con discapacidad intelectual. No, vuestro concepto de felicidad es diferente. Entonces, como reflexión es muy interesante, es muy bueno porque además realmente es así. Debate además de profundo. Te presento a otro alumno que se va a presentar él. Adelante. Yo soy Ismael Ahmed y tengo una pregunta muy relacionada con la inclusión laboral de estas personas, que también en cierto modo tiene relación con el sistema educativo. ¿Qué tipo de sistemas se realizan para dar esa inclusión laboral a esas personas que en un principio van a tener más problemas y necesitan una ayuda mucho más profunda para profundizar en ese trabajo y ser independiente, que también eso es algo que la sociedad se intenta buscar, que se intenta fomentar la independencia de una persona y que pueda vivir por su propia cuenta? Muy buena cuestión. Mira, la inclusión laboral, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, es un gran reto que todavía está por conseguir. En España, por ejemplo, para que seáis conscientes, trabajan todavía muy pocas personas con síndrome de Down. Tendríamos que conseguir que trabajaran como 3 veces más de las personas que lo hacen ahora para que sea homologable al resto de la población, ¿vale? Pero los resultados para conseguir que trabajen son realmente fáciles. Utilizamos un sistema que se llama empleo con apoyo, que son personas que median en la incorporación de una persona a un puesto de trabajo y facilitan su incorporación, eliminan barreras y facilitan su trabajo. Una persona con discapacidad intelectual, por su propia naturaleza, no va a poder hacer todo tipo de trabajos o tareas. Vosotros tampoco, ¿eh? Vosotros, cada uno tenéis habilidades o vais a desarrollar habilidades y talentos, y con el tiempo seréis capaces de hacer unas cosas y otras no. Pues yo sirvo para ser ingeniero, pero no sirvo para ser un profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay muchos puestos de trabajo donde las personas con discapacidad intelectual son válidas y son útiles y donde trabajan. Con los apoyos adecuados, con esa mediación, que es lo que hacen los preparadores laborales, conseguimos que haya muchas personas con síndrome haciendo un trabajo pleno y eficaz, y aportan. Y además un trabajo, nada de caridad. Estamos hablando de que aporten trabajo, o sea que tengan un empleo donde tengan un papel y buenos resultados. En España todavía tenemos que conseguir que muchas personas. Hay mucha gente que piensa que lo más fácil es separarles en un taller para que hagan
pues normalmente tareas mecánicas repetidas porque como que eso encaja mejor en sus habilidades. Es un error, y es un error basado en un prejuicio, ¿eh? Porque es como suponemos que son más limitados, pues entonces les encajamos en una cajita muy determinada para que hagan unas cosas muy determinadas. Fijaros el prejuicio que hay ahí. Hay un prejuicio de partida, ¿eh? Hemos supuesto que van a estar muy limitados. Os puedo asegurar que en la experiencia de las últimas décadas en España, las personas con síndrome de Down están consiguiendo avances y resultados y logros en muchos campos, en el momento sobre todo que su entorno empezó a pensarles, dejar de verles como personas limitadas. Y también en el trabajo es así. Entonces yo espero que en los próximos años, con el papel de apoyos, de mediación, se consigan pues, mayores resultados. Lo lógico sería que todas las personas con síndrome de Down, jóvenes adultas, casi todas, puedan estar en condiciones de ejercer un trabajo y ejercerlo con eficacia. El tipo de trabajo pueden ser muy amplios y muy diferentes, pero hay trabajos y ellos pueden trabajar muy bien. Hola. Yo soy Rebeca y que tengo una duda que no me ha quedado muy claro lo que has dicho antes de que las personas con síndrome de Down son propensas a morir sobre los 60 años, que te pregunto que por qué, que no entendí. Sí, gracias por la pregunta. Es un tema un poco triste, sobre todo para los que conocemos experiencias con personas con síndrome de Down. Es un peaje genético. Es que realmente su genética, el cerebro de las personas con síndrome de Down es algo diferente al cerebro tipo. Es decir, todos conocéis un poco la idea de cómo es un cerebro humano, ¿no? Es decir, se ramifican sus redes celulares, sus neuronas se ramifican como si fueran una especie de árbol, lo que llaman un árbol dendrítico. Bueno, pues el cerebro de las personas con síndrome es un cerebro bonsai. Son cerebros que no están tan ramificados. Sus neuronas no se extienden tanto, no se conectan tanto. Por eso les genera tantas dificultades en muchos ámbitos de la vida o del desarrollo. Y una de las características que tiene eso es que cuando les ataca el Alzheimer en las personas con síndrome de Down es natural. Es natural, o sea, todas las personas con síndrome de Down, desde que nacen, tienen Alzheimer. Luego, con el tiempo, lo van desarrollando. Es una característica de ellos. Es así, es su naturaleza. Entonces, el tener ese cerebro menos ramificado hace que cuando les empieza a atacar la enfermedad de Alzheimer, se desarrolla antes. Y esa es la mayor fuente de pérdida de esperanza de vida que tienen las personas con síndrome de Down. Por eso las personas con síndrome de Down han mejorado muchísimo su esperanza de vida. Ahora en España calculamos que están 62, 63 años de esperanza de vida, que ha mejorado muchísimo en varias décadas, pero sabemos que no va a mejorar muchísimo más. Adelante, siguiente pregunta. Buenas, yo soy Elena y antes estábamos hablando sobre la ficción que tenía el libro de Antonio Herrera. Y mi pregunta es, ¿habrá realmente como un tratamiento o una solución para cambiar, o ya no cambiar, sino la genética de estas personas como para que puedan vivir más años o para que no poseen tantos límites que tienen? Es una gran pregunta y además el libro de Antonio, si es un libro interesante es por ese tipo de cuestiones que plantea. Y yo os doy mi respuesta personal y es claramente que sí. O sea, yo os he insistido, la genética va a cambiar nuestro mundo totalmente. O sea, ahora nos cuesta verlo, pero os puedo asegurar que dentro de unos años, antes de que nazcan las personas, veremos terapias aplicadas a personas antes de su nacimiento, que van a resolver, modificar o transformar situaciones genéticas. No estoy hablando solo de síndrome de Down, ¿eh? Estoy hablando de muchas otras discapacidades o enfermedades o situaciones que sabemos que tienen carga genética. Bueno, las posibilidades que se están empezando a abrir con todo el tema genético son enormes. Y las preguntas sobre la ética y la filosofía que va a haber detrás de muchas de esas decisiones va a ser enorme, va a ser enorme. Y os digo que eso
lo vamos a ver. Y además no va a tardar mucho tiempo, no va a tardar muchos años. Y es uno de los grandísimos campos de desarrollo y de avance de la ciencia y de la ciencia aplicada al ser humano en estos momentos. Y va a cambiar nuestro mundo, lo va a transformar de una forma enorme. Y sí, posiblemente en el caso de las personas con síndrome de Down vamos a ver terapias, fármacos y temas. El síndrome de Down es una cosa natural. Se juntan dos células y se forma esa trisomía, pues por una anomalía que todavía no conocemos por qué, ¿no? Pero posiblemente sí que vamos a ver que muchas de las características del síndrome de Down se van a poder ir modificando, solucionando, resolviendo, seguro que sí. Otra alumna te quiere contestar. Bueno, a ver, bueno, yo soy Lucía y, a ver, yo tengo una pregunta, pero no sé si la voy a decir bien, pero que allí en la federación, ¿qué hacéis? Bueno, ¿Está bien? Sí, está bueno, perfecto. Vale. Ya acá. A ver. Lucía, es muy buena pregunta. Si te sirve, sí, sí. Si te sirve de consuelo, mis hijos a veces me lo preguntan también, ¿no? Cuando me ven que puedo estar de traje en una reunión o cargando cajas o montando un evento en la calle o haciendo de todo. Bueno, pues, a ver, no, en Down España es una oficina que aglutina a asociaciones de familias. Entonces hacemos el papel de una ONG y hacemos de todo, la verdad es que de todo. Pues podemos estar haciendo campañas como la del Día Mundial de ayer, con un vídeo, saliendo a los medios de comunicación, con entrevistas, declaraciones, pero podemos estar haciendo informes y documentos para conseguir que nuestras leyes, que nuestra administración cambie. Yo he estado 3 semanas con cartas, informes, reunido con médicos, con investigadores, pues con temas, por ejemplo, de vacunación, porque resulta que las personas con síndrome mayores de 40 años son mucho más vulnerables a esta pandemia que estamos sufriendo ahora. Y entonces había que conseguir que el Ministerio de Sanidad lo reconociera y reconociera que había que vacunar pronto a las personas con síndrome adultas, por ejemplo. Que en este caso, os digo que afortunadamente lo hemos conseguido. O sea que, bueno, buena noticia. Pero al mismo tiempo podemos estar haciendo publicaciones. Yo qué sé, es que nuestro trabajo es muy amplio. Mirad, esto es lo último que tengo en mano. Esto que veis aquí es un libro y es un cómic. Un cómic que hemos hecho con la experiencia de una hermana, de una persona con síndrome de Down, que desgraciadamente pues, tuvo un accidente y falleció, y habla de su historia. Bueno, pues esa publicación hemos colaborado para hacerla. Hacemos campañas, publicaciones, proyectos de apoyo, damos formación a familias, damos formación a los equipos directivos, a veces hay que reivindicar, a veces hay que colaborar, a veces hay que participar con otras organizaciones. Bueno, pues este es el trabajo de la sociedad civil organizada. Este es mi trabajo y el de muchos de mis compañeros que están con nosotros. Es el trabajo un poco de las ONGs, de las asociaciones de la sociedad civil. Bueno, también, aunque las principales ayudas que, al fin y al cabo, los protagonistas son las personas de síndrome de Down. Sin embargo, la familia, los padres, madres, juegan un papel muy importante porque de hecho necesitan ayudas psicológicas. ¿Qué tácticas o qué ayudas se le dan a las familias para esta concienciación? Muy buena pregunta. Lo has visto muy bien, lo habéis visto muy bien. Efectivamente es así. En el caso de la discapacidad intelectual, o sea, fijaros la siguiente mentalidad. Os voy a poner lo siguiente. Imaginaros, pensad en vuestra familia, ¿eh? Y sois varios hermanos. Imaginad esa situación. Vale. Imaginad que uno de vuestros hermanos tiene síndrome de Down. Cuando vuestros padres están con vosotros, os dan apoyo, hacen que estudien, es decir, hacen lo propio que hacen todas las familias, ellos saben que antes o después vosotros os iréis de casa. Tendréis vuestra vida, seréis independientes.
Todos los padres hacen la gracia de, bueno, y si consigo que me llame por teléfono, pues gracias. En fin, me explico. Ese es el mapa mental que todos los padres tenemos con nuestros hijos, ¿no? Ayudaremos, haremos nuestro papel y tal, pero luego cada uno tiene su vida. Bueno, en el caso de una persona con discapacidad intelectual, nunca es así. Nunca es así. Los padres, cuando le tienen al bebé en sus manos, saben que van a estar con ese bebé toda la vida, y no con el bebé, sino con esa persona. Es decir, que cuando tenga 20 años, 30, ellos van a tener que estar ahí, van a seguir acompañando, van a tener que dar apoyo. Ese cambio de mentalidad cambia totalmente la percepción. Además, muchas veces hace que las familias tengan que sean especialmente superprotectoras y a veces excesivamente superprotectoras, por ejemplo, impidiendo que las personas con síndrome de Down puedan llegar a intentar vivir de forma autónoma o tener una vida pues, un poco con más autonomía de la que podrían tener. ¿Qué hacen las organizaciones como la nuestra con los padres? Lo habéis visto muy bien. Nunca el apoyo es solo a las personas con síndrome de Down, también a los padres. A veces es apoyo psicológico, pero otras veces es apoyo jurídico. O sea, los padres se enfrentan a situaciones de ayudas, de leyes, necesitan acompañamiento. A veces es apoyo a la hora de reivindicar, oye, tengo un hijo con 3 años y no le quieren meter en el colegio infantil con 3 años o con 6 y me quieren que ya le metamos en un colegio separado. Por ejemplo, esta situación en España se da mucho todavía. Y es algo además que no tiene sentido, porque antes hablábamos de la inclusión educativa, aquí tenéis un ejemplo. Bueno, pues el papel de las asociaciones es dar apoyo a los padres y madres en esa situación. El aprendizaje, el acompañamiento de una persona con síndrome es toda la vida. A veces el apoyo es formación, a veces el apoyo son recursos, a veces el apoyo es materiales. El apoyo muchas veces se lo dan los propios padres entre sí. Si alguna vez tenéis la experiencia de conocer a una persona con síndrome y conocer a sus padres, seguramente preguntadles, si tenéis confianza, que os hablen de cómo vivieron el nacimiento de su hijo, que normalmente en muchos casos no se lo esperan. De repente nacen y se lo comunican, ¿no? O tienen que tomar la decisión. Bueno, esa experiencia de vida que hace que los padres digan, sigo adelante, creo que es una vida que tiene sentido y adelante, pero les marca, porque además normalmente les rompe los esquemas de lo que pensaban que iba a ser su vida y lo que iba a ser su hijo, ¿no? Por eso os decía antes, imaginad que en vuestra familia no sois solo vosotros, sino que tenéis un hermano con síndrome de Down. Las circunstancias cambian. Bueno, pues las asociaciones dan apoyo a esas situaciones y además en mucho tiempo. Y además son asociaciones creadas por las familias. No son asociaciones profesionales, ¿eh? Son asociaciones creadas por las familias para darse respuesta a ellos y a las futuras familias que vengan. Mi pregunta es que más personal que te ha llevado a trabajar de lo que trabajas. Bueno, pues es una buena pregunta. En mi caso, fijaros que yo soy de una familia de 6 hermanos, ¿no? Y yo tengo 2 hermanos con algún tipo de discapacidad. Uno, el pequeño, Horacio. Se llama Horacio porque en una broma familiar no sabían qué nombre ponerle y mi padre dijo, bueno, pues elige una letra del alfabeto y salió la H. Y recuerdo, porque yo en ese momento me acuerdo, la lista de nombres con H que apareció. Y mi madre, con mucha sensatez, cogió el menos raro de todos. Entonces le tocó Horacio, ¿no? Bueno, pues mi hermano Horacio, por ejemplo, tiene una discapacidad rara, que no sabemos lo que es, que le pareció pues cuando era pequeño y que le genera pues algunos desajustes de tipo conductual muy particulares, ¿no? Y tengo otro hermano. Pero os decía esto porque mi experiencia no fue por mi experiencia familiar. Es decir, nosotros somos una familia con 6, nunca hemos visto a mis hermanos con discapacidad, son uno más. En una familia de 6, cada uno es de su padre y de su madre, iba a decir, cada uno es diferente y unos son así y otros son así y todos vivimos en familia. Pero lo que sí que hizo que me aproximase yo a este mundo fue mi experiencia en los Scouts.
Yo he estado muchos años metidos en un grupo Scout, en asociaciones Scouts y tal. Si alguno conocéis la experiencia de los Scouts, pues es algo más que una cosa de juego, es educación para la vida, es algo que te hace un poco un estilo de comprometerte, y de ese tipo de estilo de vida y tal salió pues un poco parte de la vocación de dedicarme a esto. Yo realmente estudié físicas, o sea, nada que ver. Bueno, o sí, nunca se sabe. Antonio lo sabe también. Y estamos en esto. Bueno, la vida siempre da muchas más vueltas de lo que creemos. Agustín, muchísimas gracias. No te interrumpimos más. Bueno. Adiós desde Algeciras. Muchísimas gracias y que tengáis buena semana. Igualmente, Agustín. Vale. Hasta luego. Gracias, Agustín. Hasta luego. Chao. Un abrazo.